¿Cómo están? Vamos a ver ahora el tema de la semana 9. Tecnología, ingeniería del proyecto y especificaciones técnicas del proyecto. Veamos a qué nos referimos en esto de aquí. Básicamente, en los temas anteriores se aprendió sobre el tamaño, localización y tecnología del proyecto. Ahora vamos a hablar del área técnica en que vamos a estar trabajando y los costos de esta área. La ingeniería del proyecto está relacionado con aspectos técnicos, para lo cual se necesita disponer de información que proviene del estudio de mercado, de las posibles alternativas de localización, del estudio de tecnologías disponibles, de las posibilidades financieras, de la disponibilidad del personal idóneo, del estudio de impacto ambiental y de los riesgos. O sea, en base a toda la información que ya tenemos, vamos a desarrollar lo que es la parte técnica del proyecto. Básicamente lo que vamos a necesitar a nivel general, primero, es un diseño. Un diseño, los proyectos que tenemos nosotros, pues son diseños, son proyectos en el área de construcción, entonces necesitamos un diseño arquitectónico. Para eso, pues necesitamos y con esto vamos a empezar lo que es la infraestructura física, donde vamos a necesitar el diseño y los planos y las especificaciones técnicas. Por otro lado, vamos a necesitar el equipamiento de este tipo de proyectos. Ese equipamiento, pues, nos pide que tengamos las especificaciones del mobiliario y equipo, el montaje y pruebas de maquinaria y equipo, y las herramientas e instrumentos necesarios. Vamos a explicar detenidamente cada uno de estas partes. En lo que se refiere a la infraestructura física, pues necesitamos la elaboración de un diseño de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los objetivos que tenemos, al mercadeo. En base a esto, pues vamos a determinar qué es lo que necesitamos y en base a eso vamos a desarrollar el proyecto que necesitamos. En lo que se refiere a planos, creo que está más adelante, pero básicamente pues vamos a necesitar arquitectura, estructura e instalaciones, y a la par de esto necesitamos las especificaciones técnicas. Esto en un proyecto es bien importante, porque si yo no tengo bien especificado qué es lo que quiero, pues me pueden entregar cualquier cosa. Las especificaciones técnicas van a empezar con las dimensiones de cada uno de los ambientes, las dimensiones, las alturas, ancho, largo, grosores de muros, todo de acuerdo a lo que se necesita. ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué apertura de ventanas necesitamos? ¿Qué acabados? ¿Qué iluminación? Todas las partes técnicas, todo lo que se describe en los planos, pues se pone también en las especificaciones. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de especificaciones pensamos en la resistencia del concreto y la resistencia del hierro y ahí se acabó, ¿no? Que las tuberías de agua, de qué resistencia deben de tener, las tuberías de drenaje, qué resistencias deben de tener. Porque si nos equivocamos en algo en eso o no lo dejamos por escrito, pues cualquier falla puede ser usada en nuestra contra. Pongamos, por ejemplo,
las resistencias del agua, en el drenaje específicamente. Hay una especificación, una resistencia que debe de tener la tubería de drenaje, pero resulta que en tuberías de drenaje, las que vulgarmente se dicen de drenaje, es la anaranjada, pero la anaranjada yo les digo que sirve para los adornos, para pero esa tubería es demasiado delgada que a la hora de un buen aguacero eso se rompe. O sea, esa tubería no cumple con las especificaciones. Pero si yo no estoy aclarando qué resistencia quiero que tenga mi tubo, me ponen eso y a la primera vuelta eso se rompe y es mi culpa, porque yo fui la que dije. Entonces, ese es un ejemplo del por qué todo debe de ir especificado. No debemos asumir nada, porque puede ser que yo lo sepa, que en mi oficina lo sepan, pero resulta que es en otro lado donde lo van a construir. Entonces, todo lo que yo asumía, como que todos lo sabían, en otro lado no lo saben o no lo toman igual. Entonces, todo debe de ir especificado. ¿Qué más nos dice aquí? Dice adjuntar las de los elementos que conforman el proyecto y las especificaciones especiales de los elementos que en lo particular lo ameriten. Deben incluir aspectos legales, procesos de construcción, calidad de materiales y normas que deben cumplir, pruebas y certificaciones de materiales, listado de reglones de trabajo con sus medidas y cantidades. O sea, las especificaciones no, como debieran de ser, es que debe de haber, así como un juego de planos, pues debe de haber un libro de especificaciones del proyecto. Muchas veces, pues ya lo puse yo en el plano, pues si estoy haciendo una casa pequeña, pues sí, pero si ahora la casa es de 500, de 1000 metros cuadrados, eso ya comprende una gran cantidad de especificaciones que debemos de tener aparte. Dice que también debe cumplir con lo establecido en la ley del reglamento de Conred, así como las normativas NR1 y NR2 y NR3. O sea, todo el tipo de normativas que tenemos y las normas de Conred, las normas ambientales, todo eso debe de estar por escrito para evitar el que no sabía, no me dijo, ahí no estaba, porque deben de ser, van a ser necesarias a la hora, por un lado, de hacer un presupuesto y por otro lado, a la hora de la ejecución del proyecto. El otro punto importante que marcábamos ahí es el diseño y los planos. Básicamente, tenemos que tener, pues, primero el anteproyecto, el proyecto aprobado. Vamos a tener el diseño arquitectónico con el juego de planos de arquitectura que va a comprender, pues, plantas, elevaciones y secciones, todo acotado, nada que quede sujeto a discreción, como son planos constructivos. Entonces, no debe de llevar sombras, no debe de llevar árboles ni personas, porque puede prestarse a otra interpretación. Son planos de construcción, entonces no deben de ser perspectivas ni isométricos, sino plantas, elevaciones, donde nos indique la información que necesitamos. Debe haber también en el área de arquitectura los planos de acabados, donde tenemos que especificar y decir todos los acabados que hay en todas partes. Y pues ahí es donde puede ser que no nos quepa en el plano escrito y es donde debemos acudir a las especificaciones escritas aparte. Por ejemplo, qué azulejos, con qué se van a pegar los azulejos, qué pisos, cómo se van a pegar los pisos, los artefactos, y cada una de estas bien claro. Por ejemplo,
Yo no puedo decir inodoro económico, punto. Inodoro económico. Entonces yo me puedo ir a la terminal y busco inodoros económicos y hay unos chinos todos chuecos y compro el inodoro económico que voy a pasar penas, pero ahí está el inodoro económico. Me puedo ir a Incesa estándar y busco un inodoro económico de esa línea y me dan un inodoro. Ya no cuesta 95, sino es económico de 300. O me puedo ir a Kohler y entonces pido un inodoro económico de la línea de Kohler y cuesta 600 quetzales. Entonces, económico es muy relativo. Lo ideal es poner marcas y especificaciones del tipo de artefacto. Por ejemplo, ese inodoro chino, pues muy probablemente la tubería sea, la salida sea de 3 o incluso de menos, y se va a estar tapando y no es lo que yo quería. Obviamente no es económico de Kohler porque el Kohler es una marca de lujo, digamos así, y entonces por barato que sea, sí va a ser económico respecto a sus otras líneas, pero no va a ser económico en lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, todas las especificaciones deben de ir. ¿Qué tipo de puertas? Una puerta de madera, eso es muy relativo. Es una puerta de madera de plywood, es una puerta de madera de tableros, es una puerta de madera de caoba, y ahí ponemos una diversidad de precios y de características. Entonces, todo debidamente especificado. Luego tenemos el diseño estructural y los planos estructurales. Eh, Estos deben de ser avalados por un ingeniero estructural y que sea realmente no hacía el suspiro, pero con toda la información necesaria. Y aquí también volvemos a las especificaciones. Si el ingeniero consideró sus vigas fundidas con concreto 5000 y yo pongo solo fundición de concreto y entonces pues asumen en la obra que lo pueden hacer el concreto en obra y ese es concreto 3000. Y en obra normalmente no vamos a hacer concreto 5000. Entonces, todo debe de ir especificado. Los amarres, las traslapes, obviamente la resistencia del hierro y del concreto, y todo debe de ir debidamente eh, especificado. Y las instalaciones, vamos a tener instalaciones de agua, de drenaje de aguas residuales, drenaje de aguas pluviales también, y de instalaciones eléctricas donde hay fuerza y hay iluminación. Cada una de estas, de nuevo, con todas sus especificaciones. Insisto en las especificaciones de las tuberías, de los cables, del tipo de ductos, todo debe de ir debidamente especificado. Entonces, esto sería básicamente nuestra área de construcción y es donde nos movemos, donde vamos a tener el diseño, los planos y las especificaciones. Por otro lado, tenemos el equipamiento. Dependiendo del proyecto, el equipamiento que vamos a tener. Dice, son los diversos equipos que se utilizarán en el proyecto. Están constituidos por los instrumentos, mobiliario, maquinaria y vehículos que se requieren de acuerdo al proceso de tecnología seleccionado. Dependiendo del proyecto, pues qué tecnología vamos a necesitar. Pongamos el ejemplo de un centro comercial. ¿Qué tecnología necesitamos? Para empezar, necesitamos las talanqueras de los parqueos.
necesitamos las talanqueras de los parqueos, decíamos, las máquinas para cobrarlo o cómo se va a cobrar. Si es un centro comercial grande, pues tenemos rampas, bandas móviles, tenemos escaleras eléctricas, tenemos elevadores, tenemos planta de tratamiento, tenemos bombas hidroneumáticas, ponemos una planta de emergencia. ¿Qué equipamiento necesitamos? En este ejemplo, la foto, pues lo que tenemos es el ejemplo de un colegio. Si lo que yo estoy poniendo es la construcción de un colegio, y ese colegio, pues hasta que está en funcionamiento y pueda recibir yo de regreso mi inversión, pues necesito tenerlo equipado y con mantenimiento. Entonces, el colegio, pues ahí sí necesito compus, necesito escritorios, qué tipo de pupitres, qué tipo de pizarras, necesito internet, cuál va a ser el equipamiento que yo necesito para que funcione adecuadamente mi colegio. Mientras, o sea, ¿y eso por qué? Porque lo que estamos viendo es haciendo el análisis financiero de un proyecto, y pues no es solo que lo construyo y que me pague, sino que yo le tengo que demostrar a mi cliente que su proyecto es viable. Entonces, yo necesito hacer una proyección que ya el colegio funcionando, en cuánto tiempo él va a recibir su inversión de regreso. Entonces, necesitamos el equipamiento de cualquier tipo de proyecto que necesitamos. Por otro lado, pues tenemos que necesitamos las especificaciones de ese equipo que vamos a utilizar. No puedo decir un pizarrón y me traen una pizarra de yeso, pues porque eso ya es obsoleto totalmente. O voy a pedir pupitres o escritorios y me van a llevar escritorios de, no sé, bancas con mesas. O sea, tengo que decir qué es lo que quiero. Estas especificaciones es necesario tomar en cuenta los siguientes factores, dice: precio, proveedor, dimensiones, capacidad, flexibilidad, costo de operación y mantenimiento, mano de obra, infraestructura, gastos de interacción, costo de instalación y puesta en marcha, servicios de postventa. Y vayamos un poco al proyecto en sí, a la hora de estar haciendo la obra. Y ahorita que veo la concretera de un saco. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y tengo, bueno, aprovechando este proyecto, voy a comprar una concretera. Esa concretera es mía, y entonces muchas veces pues no la cobro porque es mía, pero sí se está depreciando. Entonces, para ese caso, funciona como que la empresa o yo estoy alquilando la concretera del proyecto. Entonces, tengo que recibir una cantidad de regreso, porque en algún momento esa concretera se va a acabar y yo necesito comprar otra. Por otro lado, tengo un equipo muy grande, una retroexcavadora, algo mucho más grande, y esa máquina necesita mantenimiento. Puedo tener los elevadores y las gradas eléctricas y todo eso necesita mantenimiento. Entonces, es algo que debo de tomar en consideración. Mucho de este equipo, pues, la empresa tiene que llegar a hacer el montaje y se tienen que hacer pruebas. Por ejemplo, en lo que estamos hablando, pues pueden ser los elevadores, pueden ser las gradas eléctricas, las bandas eléctricas, las mismas bombas, las plantas de tratamiento. Todo esto debe de montarse y hacer pruebas de que realmente está funcionando el equipo. Dice: el montaje se realiza siguiendo los procedimientos establecidos
utilizando las herramientas y útiles adecuados, garantizando que no se produce deterioro ni merma en las cualidades de los elementos y equipos durante la manipulación para colocarlos en su posición definitiva. Las pruebas funcionales y de seguridad del equipo mecánico montado se realizan, comprobando los valores de las variables del sistema, ruidos, vibraciones, y se reajustan para corregir las disfunciones observadas, siguiendo los procedimientos establecidos, recogiéndose los resultados en el informe correspondiente con la precisión requerida. Un elevador debe de estar nítido, bien instalado, cumpliendo con todo. Las gradas eléctricas de igual manera. No podemos darnos el lujo de que medio esté puesto. Otra parte que tenemos que considerar son las herramientas e instrumentos. ¿Qué son herramientas y cuáles son los instrumentos? Las herramientas son objetos individuales creados para un fin. Por ejemplo, un destornillador es una herramienta que se utiliza solo para poder ajustar los tornillos, no es martillo. Y un instrumento son las herramientas que se utilizan para la realización y desarrollo de una labor para llegar en forma satisfactoria al resultado deseado en una tarea específica. Por ejemplo, los instrumentos musicales, médicos, etc. Tenemos que definir en un proyecto qué herramientas son del proyecto y qué herramientas son del personal. Yo tengo que definir, bueno, un albañil tiene que tener su metro, tiene que tener su nivel, su plomo, su plomada, que su desarmador, su tornillo, sus espátulas. No le puedo pedir un lagarto, un aparato que sirve para doblar hierro de altos, de dimensiones grandes, porque eso es normal, pero sí tiene que tener sus grifas para hacer sus dobleces, sus espátulas para trabajar. Lo mismo, otro ejemplo sería el tablayecero. El tablayecero tiene que tener sus espátulas, tiene que tener sus cuchillas, sus cosas, tiene que tener su atornilladora, porque no es tan cara y si no, no la cuida. Pero si ya a la hora de equipo más sofisticado, como una pistola Hilti, por ejemplo, o algo así, pues ya se la proporcionamos nosotros. Pero la herramienta básica la tienen que tener ellos. ¿Cuáles serían los costos? Dice, son aquellos que deben incurrir los costos de inversión. Son aquellos en los que se deben incurrir para dotar capacidad operativa al proyecto. Normalmente son los que se causan entre el primer desembolso y la puesta en marcha. Es decir, cuando el proyecto está en condiciones de iniciar el funcionamiento. El costo inicial, entonces, o el costo de inversión, es desde el inicio, desde que compramos el terreno. Luego, las instalaciones especiales y todo lo demás, y la inversión va a ser hasta el final, hasta que entregamos la llave y el proyecto empieza a funcionar. Dice, los costos de inversión se clasifican en las siguientes 4 categorías. Obras físicas. Incluyen los trabajos de ingeniería civil y afines, materiales requeridos y el valor del uso de la maquinaria utilizada para la construcción, separándolos de la mano de obra y el valor del mercado en la compra de bienes inmuebles, o sea, los terrenos. Entonces, las obras físicas inician, vuelvo a repetir, desde que se compra el terreno
y todo el proceso de construcción. Maquinaria, equipo y herramienta contempla toda la inversión en maquinarias, herramienta y equipo, incluidos vehículos y mobiliario. O sea, todo lo que vimos con anterioridad, que se necesita para que funcione el proyecto. Luego la mano de obra, dice, se distingue entre mano de obra calificada y no calificada. La primera se refiere al recurso humano que requiere de cierto nivel de formación y especialización para el desempeño adecuado de sus funciones, profesionales, obreros especializados o ayudantes. La mano de obra no calificada, como su nombre lo sugiere, congrega el recurso humano que no requiere ningún tipo de preparación especial para el cumplimiento de sus labores de su cargo. Un ejemplo sería el guardián y la mayoría de los ayudantes. Otros es una categoría abierta para conceptos de inversión no encuadernables en las categorías anteriores, como por ejemplo, aquí los ejemplos son proyectos agropecuarios. En los proyectos se necesita construir ciertos inventarios para contemplar su capacidad productiva. Esto se refiere, entonces ya vimos todo el proceso de construir y hacer la instalación y dejar el proyecto terminado. Pero ahora, vuelvo a repetir, nosotros estamos, el objetivo del curso es ver la rentabilidad de un proyecto. Y para eso, pues, la mayoría de proyectos, no el día que terminamos, ese día ya vendimos todo, sino el día que terminamos, pues siguen las ventas o empiezan a funcionar. Un centro comercial pudo haberlo vendido una parte, pero no todo. Un edificio de apartamentos, pues pudo haber vendido una parte. Pero un colegio, hasta que termine el colegio, va a empezar a funcionar. Y en la medida que se funcionan o se venden, pues yo voy a ir, o el dueño, el inversionista, va a ir recuperando su inversión. En el caso de un colegio, pues es a partir de que lo terminamos, empieza a recibir ingresos. Entonces, esto lo tenemos que considerar, ya que vamos a tener un costo de operación donde vamos a tener ingresos, pero van a seguir habiendo costos. A la hora de hablar de un edificio de apartamentos, pues hay que darle mantenimiento, hay que tener garita, hay que tener todo ese tipo de cosas. Pero también hay vendedores, hay comisiones de venta, puede ser que exista una oficina y seguimos teniendo gastos. Veamos qué nos dice aquí. Costos de operación son los que se utilizan durante la fase de operación y son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto con el fin de entregar los productos, bienes o servicios destinados a generar los beneficios previstos. Los costos de operación se dividen en varias categorías. Insumos y materiales. Contempla todos los elementos, generalmente bienes inmediatos, materia prima, materiales y combustibles, necesarios para la operación del proyecto. La mano de obra calificada y no calificada, energía eléctrica, y aquí solo pone energía eléctrica, porque yo diría que energía eléctrica, agua, teléfonos y otros. Esto sería el costo de operación, pero también tenemos el costo de mantenimiento. Pues necesito yo para mantener el proyecto debidamente, o sea, como me lo entregaron. Se refiere a las acciones realizadas para conservar y restaurar un bien o servicio, con lo cual se busca garantizar la vida útil del proyecto el mayor tiempo posible. Su objetivo es mantener la capacidad operativa del proyecto. Ejemplo, mantención de equipos, mantenimiento de equipos, repuestos, reparaciones periódicas, pintura, bacheo,
resanado. Si estamos en una escuela, pues mantener los escritorios en buen estado, las lámparas en buen estado, todas funcionando, la pintura, eh, las, la banqueta, las calles, las áreas de juego, si hay grama, la jardinería, todo eso pues nos va a incluir lo que es el costo de mantenimiento. Por otro lado, vamos a ver que existen costos directos e indirectos. Siguiendo con los costos para la inversión inicial, es de interés especial, dice, resaltar los costos directos e indirectos, lo cuales describimos aquí. El costo directo son los costos que se refieren al proceso de producción de un bien o servicio y o los insumos, mano de obra, maquinaria, equipo, para que funcione esto. Traduzcámoslo a lo que nosotros manejamos. En una obra, ¿cuál es el costo directo de levantar un muro? El costo directo va a ser el bloque, el cemento, la arena, la mano de obra del albañil, la mano de obra del ayudante y el porcentaje de sus prestaciones que van directamente ahí. Eso sería el costo directo. Si existe, necesitamos andamios, si necesitamos eh, el alquiler de un andamio y el armar el andamio, pues eso va a ser el costo directo de ese levantado de ese muro. Por otro lado, tenemos los costos indirectos. Dice, son los costos que no intervienen directamente en el proceso productivo de un bien o servicio. Gastos administrativos y técnicos, alquileres y depreciaciones, obligaciones y seguros, capacitación y promoción, impuestos imprevistos. Todo esto va a ser un costo indirecto, todo lo que no incide directamente. O sea, yo levanto el muro y ¿qué pasa en las oficinas? No, no sé. Entonces va a ser todo tipo de gastos administrativos, alquileres, seguros, capacitaciones, impuestos. Estos van a ser imprevistos, que conste que el imprevisto debe de ser eh, como un pequeño aumento en el precio de algo y se me escapó que esto llevaba 10 tornillos y no 8, eso sería un imprevisto. Pero un terremoto, una catástrofe, no es un imprevisto. Eso debe de estar catalogado ya en el contrato en forma especial. Un ejemplo de un imprevisto a la hora de un problema, de un costo a la hora de un terremoto, de un temblor muy fuerte. Si yo estoy armando mi losa con vigueta y bovedía, tengo puestas las viguetas apoyadas en los muros y la bovedía puesta, o todo a medio poner, no está terminado, es normal que se empiece un día y se sigan 2, 3 días hasta dejar todo fijo y fundir. Pero si el armado de eso está en proceso y viene un buen temblor, no tiene que ser terremoto, pero sí un buen temblor de unos 5 grados para arriba, donde las paredes van a vibrar y todo va a moverse, probablemente se me caiga algo. Y dependiendo del grado de la fuerza, pues se me caigan bastantes cosas. Eso no es un imprevisto. Eso es una catástrofe provocada por la naturaleza. Y eso debe de estar especificado en mi contrato, donde pues o hay un seguro o el cliente corre con el costo. Si hay una inundación, que cuando uno piensa en inundaciones, pues piensa en
qué sé yo, que van a pasar en Escuintla, en la costa, pero ya pasan aquí cerca, pues pregúntenle a los de Carretera El Salvador o de la colonia Lourdes, pues sí pasan problemas provocados por inundaciones, donde vamos a tener consecuencias en las obras y eso pues tiene que estar debidamente aclarado. Eso no es un imprevisto, eso es una catástrofe provocada por la naturaleza y o hay un seguro o el cliente corre con el costo de eso. Dice presupuesto detallado de costos de inversión. En otra grabación voy a estar hablando de cómo a mi criterio, y insisto que es mi criterio, no, no tienen que pensar los demás catedráticos y ustedes igual que yo, pero a mi criterio, ¿qué es lo que debe de llevar un presupuesto? Em, yo aprendí una forma en la universidad de hacer un presupuesto y de ahí en la vida real pues empecé a trabajar en una empresa que básicamente era una constructora muy grande y hacía puentes, hizo el puente del Incienso, hizo puentes, túneles de Chicxoy, hizo edificios hace mucho tiempo. Eh, y cuando yo entré porque se estaba abriendo un departamento de arquitectura con las miras a hacer edificios. Pero era muy poco el trabajo que había, entonces me tocaba irme de auxiliar a los de presupuestos, que la empresa continuamente estaba participando en proyectos en proyectos del Estado. Les estoy hablando de los años 80. El hecho es que ellos me enseñaron, o ahí aprendí, que la forma en que yo hacía el presupuesto era la forma más compleja, complicada y larga de hacer un presupuesto. Y me enseñaron otra forma, que es lo que les quiero explicar más adelante, donde se analizan costos por renglón y en forma más sencilla. Y entremos a lo que aquí nos dice. Dice presupuesto detallado de costo de inversión. Después de conocer los costos de inversión, es necesario que se elabore un presupuesto detallado, ya que este proporciona información sobre la previsión de gastos para la inversión en un periodo determinado. Se debe incluir el presupuesto detallado de inversión a nivel de rubros o renglones de trabajo y actividades con la unidad de medida, cantidad, costo unitario, costo total en quetzales, debidamente firmado y señalado por el jefe de planificación. Deberán incluirse los costos correspondientes a las medidas de mitigación derivados del estudio ambiental de riesgo, gastos administrativos y legales, cuando corresponda. Además, considerar los costos que se incurra para medidas de mitigación del proyecto derivado del análisis de riesgo. Presentar un resumen de todo esto. Veamos aquí, nos habla de cómo elaborar un presupuesto. Dice, para el desarrollo de un presupuesto es necesario considerar lo siguiente. Cuantificar las actividades de costos unitarios y costo total del proyecto. Incluir un porcentaje de desperdicios de los materiales utilizados y buscar un costo razonable para el logro de los objetivos planteados. Cuantificar las actividades. Esto es algo bien importante que tenemos que saber cuantificar todo lo que se necesita, todo lo que vamos a hacer. Y para eso, pues tenemos que tener unos planos con toda la información necesaria y las especificaciones. Por otro lado, tenemos que incluir un porcentaje de desperdicio de materiales. Esto debe de estar en esa parte específicamente, porque no podemos decir materiales es tanto
y un 5% de desperdicio, porque el desperdicio va a depender del tipo de material. Arena y piedrín, pues sí, cemento, puedo considerar que sí se desperdicia un 5%, pero en un piso cerámico, en un piso en general, el desperdicio que hay es mínimo. Entonces, a menos de que se rompa el piso en cajas, eso es otra historia, pero eso ya no es desperdicio. El desperdicio de piso cerámico es, si se va cortando adecuadamente, pues será de un 2%. Y así, pues dependiendo de qué materiales son, vamos tomando en cuenta el porcentaje de desperdicio para que nos den costos razonables. ¿Cuál sería el objetivo del presupuesto? Dice presuponer todos aquellos gastos o erogaciones que serán necesarios para la ejecución del proyecto. La descripción de los costos parciales que permitan llevar un control de los costos a cada componente de la construcción a fin de poder efectuar el seguimiento y evaluación del avance del mismo, realizando los ajustes que sean convenientes. Básicamente, el presupuesto va a ser como una radiografía de los costos en un momento dado. Y en base a eso, pues vamos a saber qué tanto dinero necesitamos semanalmente o mensualmente para ir teniendo la provisión de esto. Y no que nos pase algo muy típico en cualquier constructora en este país, donde no hay cemento, entonces hay que pedir cemento, pero como no hay crédito, porque ellos no dan crédito, no es porque sea la constructora A, B o C, sino su experiencia los ha llevado a que no dan crédito. Entonces, hasta que salga el cheque del cemento, entonces ya se da la orden de comprar el cemento. Y para mientras se me quedó parada la obra. Y de igual forma, a la hora de pagar la planilla o a la hora de pagar las prestaciones, si tenemos un presupuesto bien hecho y bien programado, pues podemos saber y prever cuándo es que vamos a hacer cada uno de las erogaciones o de los gastos. ¿Cuál sería la importancia de un buen presupuesto? Permitir establecer el costo estimado de la inversión de un proyecto para su ejecución. O sea, yo voy a saber exactamente cuánto me va a costar. El presupuesto permite elaborar un flujo general de fondos, que es la determinación de cómo se requieren los recursos financieros a lo largo del tiempo previsto para ejecutar el proyecto. O sea, cada cuánto voy a necesitar o cuánto, lo que mencionaba hace un rato, cuánto voy a necesitar, qué cantidad para tenerla disponible o para preverla, para que la obra en ningún momento se pare. Otro punto importante es que es un instrumento que permite dar seguimiento a la ejecución financiera de la actividad. Si el presupuesto está bien hecho, pues yo puedo tener previsto cuánto es lo que se va necesitando y la ejecución financiera va a ir fácil. Analizar los costos parciales de materiales, mano de obra y otros a fin de realizar los ajustes que se consideren convenientes. Ya yo hice mi presupuesto y el sueldo mínimo estaba en una cantidad, en 100 quetzales al día. Y entonces, si viene un cambio brusco de mano de obra y en lugar de 100 me la van a subir a 125, pues eso ya me incide bastante y entonces puedo analizar qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar. ¿Qué forma se recomienda para presentar un presupuesto?
Esto ya va de acuerdo a los criterios de cada quien. En general hay muchas formas de presentarlos. El punto importante es que esté toda la información en cada uno. Aquí nos dicen que en el presupuesto se describen las mediciones parciales de la obra y cálculo de costos unitarios. En cada reglón se analiza el valor de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta, y se incluye la estimación del cálculo de materiales por reglón de trabajo. Eso es una forma recomendada, vuelvo a insistir en recomendada, para presentar su presupuesto. Luego tenemos los imprevistos, era algo que ya había comentado. Los imprevistos existen un riesgo motivado por factores de precio, demanda, disponibilidad de recursos, que eventualmente pueden incrementar los costos excediendo lo planificado. Su consideración es incluir el inciso de imprevistos en un porcentaje entre el 1 y el 5% del costo directo de la producción. O sea, aquí vamos a absorber los incrementos mínimos. Si el sueldo mínimo de 100 diarios lo subieron a 101 diarios, pues eso se puede ir ahí. Este es un costo incluido dentro de los presupuestos, pero que no debe ser confundido con la previsión de reglones o actividades, o sea, los aspectos no considerados del proyecto y que afecten el costo que dejaron, que queda bajo control y responsabilidad del ejecutor. Por ejemplo, se está cotizando el metro cuadrado de pared de bloque y se me olvidó que la pared lleva solera intermedia y no la calculé, no la cuantifiqué y eso me va a incidir. Ese 5% no está para cubrir eso. Eso ya corre a cuenta del que no lo hizo. Dice, este es un costo incluido dentro de los presupuestos, pero que no debe ser confundido, lo que mencionaba antes, con no previsión de reglones o actividades. En este reglón dice no deben incluirse las contingencias de fuerza mayor, que son eventos que se encuentran fuera del ámbito de acción del ejecutor, como los naturales, terremotos, inundaciones, rayos y sus consecuencias. Era lo que mencionábamos hace un rato, que a la hora de un buen temblor, pues se nos viene lo que estábamos a medio montar. Inundaciones también. Aquí, pues gracias a Dios, no manejamos mucho el riesgo de incendios, pero también es otra posibilidad. Otros son alcances económicos, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, si el salario mínimo de 100 diarios resulta que lo van a subir a 130 diarios, y eso debe de estar previsto, pero previsto como un inciso de los índices de inflación del gobierno de esa forma, pero no como imprevisto. Y lo otro, pues son los percances humanos, guerras, revoluciones, golpe de Estado, incendio, huelgas, bombazos, qué sé yo, cosas ajenas, eso pues lo debemos de considerar de otra forma, no como parte de los imprevistos. Lo que no debe de tomarse como imprevistos son errores de cuantificación. El que metió la pata, que responda, pero no es un imprevisto. Omisión de reglones de trabajo, errores en los costos. Ahí me confundí. Era concreto 5,000 y no 3,000, pues obviamente el precio es otro. Ineficiencia. Yo diría que los errores de costos van amarrados a la ineficiencia. Errores o faltas de especificaciones, omisión de detalles, errores de estimación de rendimiento. O sea, errores humanos no son parte de los imprevistos. Aquí hay en este cuadro, pues nos
es representativo de cómo podemos manejar los costos indirectos. Es un criterio, no es ley que eso deba de ser así. Aquí nos habla de un 4% de previstos, un 6% de gastos administrativos, la dirección técnica, digamos que supervisión, un 5%, las utilidades un 9%, normalmente la dirección técnica y las utilidades pues van en función de lo que nos indica el arancel, pero también lo que nos va marcando el mercado. Hubo una época donde el arancel nos empezó a tirar muy alto y estábamos fuera del mercado. Costo de fianzas, y esto nos suma un 30%. Ese sería el porcentaje de indirectos sobre el costo directo. Un 30% del valor del costo de la obra son nuestros indirectos. ¿Dónde? Quiero recalcar, ya incluye la dirección técnica y las utilidades, no sobre lo que ya cobramos, entonces volvemos a cobrar. Esta es una forma de que se puede entregar un presupuesto donde por reglones, ahí habla de una red de agua, la instalación de una red de agua, entonces hay trabajos preliminares, zanjeo, trazo, zanjeo, relleno, retiro de material sobrante y la línea que se va a tirar, tuberías y accesorios, imagino que eso incluye mano de obra, tantos metros lineales, por tanto, estas cantidades, esto es precio unitario o costo unitario, pues debe de ir especificado en alguna parte de dónde salió, no inspiración divina y se me ocurrió. En este cuadro, pues, vamos a ver un resumen de un presupuesto, donde tengo unidad de medida, cantidad, costo unitario, costo por actividad y el costo del renglón. Podemos hacer un resumen también poniendo mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales importados, herramienta y equipo, fletes, costo total directo, más el 30% de costo indirecto. Esto es lo que me da. Insisto, dependen criterios. Este es un tipo de resumen, este es otro tipo de resumen de un presupuesto. La programación de la ejecución, esto es un tema que vamos a ver la semana entrante, que también va a ser asincrónico. Después de haber detallado el presupuesto, se deberá realizar realizar la programación de las actividades necesarias que llevan a cabo en la ejecución del proyecto en el periodo y tiempo determinado. Y la forma gráfica es por medio de un cronograma que se relaciona con tiempos, actividades y recursos. Tenemos un ejemplo acá. La semana entrante, vuelvo a repetir, nos vamos a recordar de cómo hacer un diagrama de PERT o de Gantt, donde podemos determinar pues las actividades, el costo, la duración, fecha de inicio, fecha final y el tiempo que dura el proyecto. Y en función de eso, pues vamos a poner las cantidades de dinero que necesitamos semanal o mensual, quincenal o mensualmente. ¿Cuál es el objetivo de los programas? El ordenamiento y control de las actividades en el tiempo para la ejecución física y financiera del proyecto. Reprogramación de actividades cuando sea necesario y es de utilidad para la contratación de la ejecución, así como instrumento para la evaluación durante el proyecto. En lo que se refiere a la programación del proyecto, repito, lo vamos a ver detenidamente la semana entrante, pero es básicamente para
tener visualizado la duración del proyecto, la duración de cada una de las actividades y pues no irnos más tiempo, porque si en el movimiento de tierras, en lugar de tardarme 4 semanas, me tardo 12 semanas, pues puede ser que al albañil le esté pagando por trato, pero al ayudante por día, y entonces ya se me vuelve más caro. El programa me va a servir para que mi, mis costos realmente sean los que yo calculo. Dejamos entonces hasta aquí este tema. Voy a estar haciendo otras 2 grabaciones, una en relación a cómo hacer eh, el presupuesto de mantenimiento. ¿Dónde quedó? El costo de operación, y otro video donde vamos a ver cómo hacer un presupuesto de acuerdo a mi criterio. Insisto en que eso depende del criterio de cada quien. Muchas gracias y nos seguimos viendo.